Antes de empezar, y como ven aquí, el tema de hoy es empoderamiento y autoliderazgo. Por supuesto, también liderazgo, pero enfocado en primer lugar a uno mismo, porque convendremos todos en que la mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Esto ya ha sido hablado aquí en más de una ocasión. Por tanto, si yo quiero liderar a otras personas, si yo quiero, por ahí Lupita dice que no escucha. Puedes comprobar, por favor, si tiene bien conectado todo, si no le das, Eduard, por favor, ahí por escrito unas indicaciones para que pueda conectarse bien. Para enseñar el camino, para influir en otras personas, para ser el ejemplo, para mostrar la forma de que las personas de nuestro equipo puedan conseguir sus objetivos y metas, debemos empezar por nosotros mismos. Si queremos que las personas puedan dar lo mejor de ellas, tenemos que empezar por dar lo mejor de nosotros. Por eso digo empoderamiento personal y autoliderazgo para luego poder liderar a un equipo. Esta videoconferencia va a complementar las dos anteriores que se dieron, una que impartí yo, que en el canal de YouTube está como Capacitación Equipo EFC Express Manuel Ruiz, Empoderamiento y Autoliderazgo, y otra que impartió Eduard, que se titulaba Recuperando el soñador que llevamos dentro. Por tanto, lo que hace referencia a los temas que ya fueron tocando en dichas videoconferencias, no vamos a exponerlos, si bien se va a complementar la información que vamos a impartir hoy. Y para empezar, quiero explicar que lo que vamos a aprender, si lo ponemos en práctica, nos va a servir no solamente para desarrollar nuestro negocio de EFC3, sino también para dar lo mejor de nosotros mismos en cualquier faceta de nuestra vida y para orientar, para servir de guía, para liderar, si así lo queremos llamar, a otras personas en cualquier actividad que estemos desarrollando. Como pone aquí, además de los aspectos fundamentales que se trataron en las videoconferencias que he mencionado anteriormente, les voy a revelar un secreto que me hizo llegar a los 2.125 puntos de ranking Elo en el ajedrez y mantenerme por encima de los 2.000 durante bastante tiempo, y ese tiempo que me mantuve por encima de los 2.000 realmente no podía dedicarle mucho tiempo al ajedrez por temas de negocios míos. Como les he explicado durante un tiempo, luego les voy a explicar mi historia personal, pero ya saben ustedes que cuando yo empecé en Network Marketing tenía el gimnasio más grande de Mataró y me iba muy bien, pero estaba de 6 de la mañana a 11 de la noche. Por esa época del ajedrez que no le podía dedicar mucho tiempo, también enfermó mi papá y estuvo 4 años bastante malito, así que no podía dedicar al ajedrez todo el tiempo que me hubiese gustado. Pero yo tenía unos secretos que también los he aplicado al network marketing y que me gustaría revelarles a ustedes si ya están preparados. Están preparados, supongo, pero antes quiero explicarles un poco más de mi historia personal, porque siempre explica, pues eso, que soy maestro en cultura física, que he hecho ajedrez, que he hecho atletismo y que llevo 20 y no sé cuántos años en el marketing y que he hecho una red de más de 60.000 personas y todo eso. Pero me gustaría, ya que estamos en familia y ya que ustedes, y les agradezco, están aquí en esta sala en vez de hacer otras cosas interesantes y divertidas que hay por hacer, entre otras ver el Brasil-Holanda, cosa que a mí me gustaría estar haciendo, pues son dos equipos que me gustan, como juegan a pesar del palizón que le dieron a Brasil.
para darle las gracias, les voy a explicar por primera vez, creo que no lo he hecho nunca tan extensamente, aunque voy a ser breve, un poco de dónde vengo y hasta dónde he llegado actualmente. ¿Por qué quiero hacerlo? Porque muchas veces nos ponemos como excusas, tanto internas como externas. Ah, bueno, claro, es que Manel tiene éxito porque como habla también en público, claro, porque como lleva tantos años, claro, como ya había tenido una red, claro, porque esto, porque lo otro, porque vuela, ¿no? No, voy a explicar un poco mi historia. Yo soy catalán, nací en Mataró, en la costa Barcelona-Maresme, en el año 1961 y soy hijo de emigrantes o inmigrantes, depende cómo lo quieras mirar, de andaluces. Mis padres tuvieron que dejar Andalucía para venir a Cataluña porque allí prácticamente no había ni para vivir ni para las cosas básicas. Y tanto mi papá como mi mamá vinieron, todo lo que tenían cuando llegaron aquí cabía en una maleta. O sea que si piensan que mi procedencia es que lo he tenido todo, pues no, mis padres tampoco. De hecho, mi padre la primera noche durmió en la playa. Bien, encontraron bastante rápidamente trabajo aquí. De hecho, ellos no se conocían, aunque son de pueblos de muy cerca. Mi mamá era de Málaga y mi papá de Sevilla, de unos pueblecitos que estaban a 15 kilómetros, pero no se conocían, se conocieron aquí. Bueno, se conocieron, empezaron a hacer una casa entre varios familiares, luego mi padre vendió su parte de la casa y empezó a hacer su propia casa. Tuvieron 3 hijos, del cual yo soy el más pequeño, y de cuando yo era pequeño recuerdo que yo dormía en la misma habitación que mis padres. Luego de más mayor también había dormido en la misma habitación. Era una casa que habían 2 habitaciones, mis 2 hermanos mayores dormían en una y mi papá y mi mamá en la de matrimonio con primero la cuna y luego la cama mía. De pequeño mis padres iban a trabajar y me llevaban, cada día me levantaban temprano, no sé a qué hora, pero recuerdo que era muy temprano y que yo tenía mucho sueño. Y me llevaban a casa de mi abuela y de mi tía y madrina, subía una cuestecita que estaba a unos 5 o 10 minutos de mi casa, y allí que me quedaba todo el día hasta que mi papá y mi mamá volvían del trabajo y me iban a recoger. Y yo recuerdo que un día les dije a mi mamá, mamá, y si me voy a casa a dormir y por la mañana me tengo que levantar tan temprano, ¿por qué no me quedo a dormir en casa de la abuela ya? Claro, que mira un niño pequeño, pues solo que, oye, al otro día se tenía que levantar temprano para subir la cuesta aquella. Y fíjate que la mente siempre nos quiere ahorrar el trabajo. Por eso siempre se inventa excusas para no hacer lo que se debe hacer, para no hacer lo correcto. Siempre busca lo fácil la mente. Fíjate que hasta cuando era pequeño ya decía, oye, ¿por qué no me caso, no me quedo en casa de la tieta, de mi tía o de la abuela para no tener que subir la cuesta? Y así, para hacerlo cortito esta etapa de mi vida, hasta los 5 años, a los 5 años ya deciden ponerme en una guardería que estaba muy cerquita de casa, ¿no? Subía la cuestecita de mi casa y enfrente estaba la guardería. Era una señora de Burgos, su marido hacía una profesión que ya no existe, que era sereno, amparo, o alguna persona así de que ya tenemos unos años, nos acordaremos del sereno que llevaba las llaves porque alguna puerta se quedaba cerrada o lo que fuese. Y allí había niños de diferentes edades, era educación no reglada. Cuando acabé de esa guardería, luego me llevaron a otro colegio donde solo habían 2 clases y habían los más pequeños y los más mayores, pero también de varias edades. Y a medida que ibas aprendiendo, pues cuando sabías más te pasaban a la clase de los que sabían más. En quinto curso, no recuerdo si era con 10 años o así, 9 o 10 años, ya me pasaron a
educación reglada. Fíjate que yo ya venía de una educación no reglada y entonces ya me pone en un colegio donde había educación reglada. Claro, estamos hablando de la época de la dictadura, donde ahora que nos quejamos mucho de lo que tenemos, de lo mal que está la cosa, no, uy, todo está tan mal, qué mal que está la sanidad y la educación y todo eso. Pues si miramos un poquito para atrás vemos cómo estaban las cosas antes. No quiere decir que nos debemos conformar, no. Quiero decir para que veamos las dificultades que hemos pasado. Por ejemplo, yo recuerdo que el agua, no íbamos al grifo a beber el agua, sino que había un barreño y metíamos allí un cacito, donde había una tacita y allí bebíamos con la misma tacita, bebíamos todo del agua de allí. En verano, por cierto, no estaba muy fresquita que digamos. Y allí pasamos la época aquella. Por cierto, a ese profesor, años más tarde, me lo encontré en un sitio de estos de ancianos, en un geriátrico, donde fui a hacer una actuación de ilusionismo. Y para que vea, ¿no? Como no saber nunca cómo vamos a acabar. Así que, si queremos tener una buena jubilación, mejor que nos vaya bien el negocio y consigamos nuestros objetivos. Y en la escuela reglada ya, sobre todo, a mí me gustaba mucho el deporte, hice todo tipo de deportes, me gustaba más el fútbol, sin embargo destacaba más en atletismo, llegué a destacar más en atletismo y en ajedrez. Les voy a contar una anécdota, que a veces lo hago la historia como si no fuera mía, cuento el cuento del niño que tenía bronquitis crónica. Yo de pequeño tenía siempre recuerdo tener bronquitis y sacar muchos esputos y tomar un jarabe que se llamaba bronquiliacina TR. Todavía cuando lo estoy recordando siento el sabor y el olor porque era un poco así como anisado, era blanco, y la textura. Y el médico decía, bueno, este niño si no se cura le puede quedar esto crónico. Y mis papás me apuntaron para hacer atletismo, pero para que me fuera bien, para la bronquitis, me llevaba a caminar por los pinos, también mi padre. Y bueno, yo destacaba primero en ajedrez y luego fui destacando en atletismo de fondo. Hasta tal punto que en unos juegos provinciales me clasifiqué en atletismo y en ajedrez. Pero fíjense que vengo del atletismo de una dificultad respiratoria. ¿Qué había hecho mi cuerpo? Como mis pulmones tenían dificultad en absorber el oxígeno. Luego eso me di cuenta más adelante cuando me hacían pruebas cardiológicas. Yo llegué a tener hasta 39 pulsaciones, más adelante, de más mayor, 39 pulsaciones por minuto. Eso es muy poco. Eso Indurain y toda aquella gente, Luis Ocaña y Guimer, tenía esas pulsaciones. ¿Por qué? Porque cuando mis pulmones no eran eficaces, el cuerpo compensó con un corazón más eficaz para que llegara el mismo oxígeno a las células. Eso me hizo que el corazón me ayudara a rendir más en los deportes de resistencia. Sin embargo, yo en el colegio aprobaba justito, con un 5, con un aprobado, y incluso alguna prueba la había suspendido con un muy deficiente, con un 2/10. Y más adelante salí de la escuela primaria con mi graduado escolar, que es el bachillerato elemental. Me apunté a estudiar por las noches, empecé a trabajar de carpintero. Como vi que era mucha cosa, continué trabajando y dejé el estudio para más adelante. Dejé la carpintería porque me hacían, bueno, digamos entre comillas, que me explotaban un poco, ¿no? Y yo, pues, como decían aquellas personas, los tenía bien puestos y los mandé un poco más para allá. Luego entré en un taller de electrónica, continuaba con el ajedrez y con el atletismo, hice un récord de Cataluña de 15 kilómetros en pista, ascendí de categoría en ajedrez a segunda, luego cerró la empresa, primera ¿cómo se dice eso? La primera en la frente para que veas que no existe el trabajo fijo. Cuando al jefe no le va bien, te echan. Y
aproveché ese año para dedicarme más al atletismo, en plan de como si fuera un profesional. Hice muy buenas marcas, llegué a tener la 5ª mejor marca de España de la categoría de maratón. Aproveché para estudiar también, en 2 años me saqué de mi diplomatura de educación física, maestría en cultura física, me fui al ejército. El ejército allí te hacen tener mucho compromiso, porque cuando juras bandera te dicen que has de derramar hasta la última gota de tu sangre y cosas de esas. Y después del ejército estuve 4 años dando clases de educación física en un colegio de Calella, hasta que decidí que no aguantaba a los niños y a la madre que los parió, porque eran peores los padres que los niños, y ya monté mi primer gimnasio con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, pero el gimnasio no me daba ni para lo mínimo. Tomé la decisión, para que vean lo que es el compromiso, tuve que decidir: o cerraba el gimnasio o dejaba el piso, y tomé la decisión de dejar el piso y dormir dentro del gimnasio. Recuerdo una noche que estaba nevando y yo allí con mi saco de dormir y mi estufita encendida, pero el sueño, el deseo de querer ser alguien, de tener mi propio negocio, de no depender de otras personas, de poder trabajar para mí mismo, fue mucho mayor que la inconveniencia de tener que hacer la comida allí, dormir allí, etcétera, etcétera. Ese gimnasio no estaba en mi ciudad, tenía que ir a unos 80 kilómetros de lunes a viernes, luego volví el fin de semana a mi ciudad, hasta que conseguí un gimnasio aquí en Mataró. Llevaba al principio los 2, luego cerré el de Sabadell y decidí enfocarme, el enfoque, muy importante también network marketing, enfocarme en el gimnasio de Mataró. Y también, para cortarlo, llegué a tener el gimnasio más grande de Mataró. Empecé con un gimnasio de 100 metros cuadrados y llegué a tener el gimnasio más grande de Mataró, siempre intentando dar algo mejor, algo más que los demás. Y ahí fue cuando en el año 92 conozco el network marketing y veo que con el network marketing puedo tener un estilo de vida más libre que con el gimnasio. Que con el gimnasio dependo de mí mismo, también de las personas que tenía contratadas, pero de mí mismo. Y esta es la magia del network marketing. Decido pagar el precio. Y desde entonces, que en 22 años, evidentemente no siempre fue así y no han sido seguidos. Hay algunas veces que tiré la toalla, pero no definitivamente, así que en vez de tirarla la guardé, podríamos decir. Y hubo una primera época en que conseguí algún éxito importante con una empresa de telecomunicaciones, que gané mis primeras 500.000 pesetas. Y lo que cambió ahí fueron 2 cosas. Primero, mi mentalidad, que yo dije: yo esto lo hago sí o sí, pase lo que pase. Y segundo, el enfoque que le di a las presentaciones, que comencé a introducir la entrevista antes de la presentación. Y la segunda etapa más exitosa, que fue, lo voy a ir acortando por si no me voy a comer toda la formación, ya lo explicaré en otro momento, porque en una época que me estaba yendo bien, que estaba viviendo 100% con una empresa que era Mix Venta Directa y Mix Network Marketing, que era de Warren Buffett, en un viaje que me gané a Canarias, haciendo deportes náuticos, me rompo el fémur por 2 y me tengo que quedar en casita. Ahí empiezo a trabajar por internet, me pongo en contacto con otra persona que había conocido en una reunión de top líderes en Granada y me ofrecen ejercer de manager coordinador del área hispana, de España y Hispanoamérica, para esa empresa. A esa empresa, después de un año de crecer y de el mercado hispano ser el más grande de la empresa, nos ofrecen ir a Estados Unidos a conocer una empresa que estaba recién saliendo, un poquito como Forever Green, también un binario híbrido, y tenemos el soporte de un buen líder. Tenemos una reunión con los dueños y ahí creamos una red de más de 60.000 personas.
por diferencias entre los socios. Otra cosa importante, unidad de movimiento. Si trabaja usted con su mujer con su esposo, o son varios socios que trabajan juntos, unidad de movimiento. No puede ser que cada uno tire por un lado. Yo ya dejé el negocio ese, empecé con un negocio de salud porque en el camino perdí 2 hermanos por cáncer y busqué lo mejor para el sistema inmunitario. Estuve durante unos meses trabajando con una empresa de Canadá que quería abrir España y cerraron, se murió la persona con la que hice el trato y cerró los países donde no había oficina, entre ellas España. Sigo tirando del hilo y me entero de los factores de transferencia, del fitoplancton marino y empiezo en Forever Green. En Forever Green en pocos meses hago team leader y debo agradecer al presidente Ron Williams que vino a Barcelona a dar una conferencia para mi equipo y como anillo al dedo aparece Forever Green Express. Fíjate, yo hacía Forever Green porque como mis hermanos habían muerto de cáncer y yo buscaba lo mejor para mi sistema inmunitario y poderlo recomendar a otras personas, y luego sacan este extraordinario producto de las Power Strips que son transdérmicas, no pasa por el hígado, y resulta que mi mamá falleció debido a un derrame en una vena del esófago. Dicha vena estaba inflamada porque tenía una cirrosis hepática. Esa cirrosis hepática fue causada por el exceso de analgésicos, porque le dolían mucho las rodillas, porque tenía sobrepeso, y entonces yo dije, oye, qué bueno poder ayudar a miles y miles y miles de personas en todo el mundo a que puedan aliviar su dolor, o quitar su dolor, o tener más energía, etcétera, etcétera, sin estropear su hígado. Entonces, yo no sé si les parece a ustedes que el camino ha sido muy fácil para llegar hasta aquí. No estoy contando las dificultades que me he encontrado en network marketing para superar todo lo que he superado, las negatividades de personas queridas, de personas apreciadas, de amigos, de escuchar cosas como, pero tú que tienes un gimnasio, ¿por qué haces eso? Y cosas así. Entonces, fácil no ha sido. Yo antes no hablaba en público, es más bien era una persona vergonzosa. Cuando yo iba a hablar con una chica, pues tenía maripositas por el estómago, por la barriga y me ponía rojo, sudaba. Bueno, y poco a poco fuimos superando esa timidez. ¿Y cómo es que ahora hablo con cierta fluidez en público? Por la repetición. Tú lo haces, tú aprendes, tú actúas. Y si te sale mal, repites. 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 Y vuelves, y vuelves, y vuelves, y vuelves. Hasta que va saliendo mejor. Así que, después de explicar un poquito mi historia, ya ven, no tengo 4 brazos, 4 piernas, 2 cabezas, no vuelo, no me meto por debajo del agua, no soy Spider-Man. Así que soy una persona como cualquiera de ustedes que no lo ha tenido fácil en la vida. Por tanto, hoy quiero enfocarme un poco más en lo externo, no solamente en lo interno, que también vamos a hablar de lo interno, sino de cómo externalizar ese empoderamiento interno que tenemos, cómo cuando damos lo mejor de nosotros mismos vamos a tener mejores resultados. Pero solo con el crecimiento personal no podemos crecer en network marketing, no podemos ser poderosos, no podemos autoliderarnos para luego liderar a otras personas. Si queremos ser un profesional debemos dominar los fundamentos. ¿Y qué fundamentos debemos dominar en network marketing? Encontrar prospectos. Nuestro amigo Daniel nos dio una clase magistral sobre la prospección, invitar,
presentar el negocio o el producto, dar seguimiento, cerrar, aunque más que cerrar podríamos decir abrir, hacer que la otra persona te abra, abrirte tú o acompañar. Ahí empieza un proceso de acompañamiento. Enseñar y ayudar al nuevo afiliado, eso es acompañar. Promover eventos, porque en network marketing el negocio no lo podemos hacer solo. Otro tipo de negocio sí, en network marketing no. Todo esto no voy a entrar al detalle, les recomiendo un libro que se llama GoPro de Eric Worre, 7 pasos para convertirse en un profesional del mercadeo en red. De verdad que es de lo mejor que yo he leído. Por cierto, ¿puedes comerte un elefante? No sé si ustedes pueden comerse un elefante. Yo sí, pero no todo de una vez. Hay varios dichos. Paso a paso se llega a la meta, poco a poco se llega lejos, no en italiano, piano, piano, arriba lontano. El ratón tipo y el galgo corredor, que era un cuento que tenía yo de pequeñito. Ahora lo estaba buscando por internet porque me hacía gracia. Está a 3 euros por ahí. La liebre y la tortuga, ¿verdad? La liebre corre mucho, luego se sienta y la tortuga poquito a poco gana la carrera. Pero lo principal, que cada acción que hagas te acerque a tu objetivo o meta. Recuerda esto, que cada acción que tú hagas te acerque a tu objetivo, tu meta, a tu sueño. Y sobre todo, si estás empezando ahora, concédete un año de aprender y aplicar. Va a ser tu primer año de aprendizaje. Y yo te pregunto, si el año que viene no tienes ningún afiliado y no tienes ningún cliente, ¿tú tirarías la toalla o seguirías adelante? Porque yo, si he hecho lo que tengo que hacer, yo seguiría adelante. Porque seguro que he cometido un montón de errores y si sé detectar esos errores, aprender de ellos y corregirlos junto con el sponsor y los uplines, vamos a ver cómo podemos mejorar los resultados de ese año. Seguro que te va a servir de mucho. Otros aspectos fundamentales más del ser, del interior y no de poner en práctica. No te compares con los demás. Tú eres tú. Tú eres tú y eres una persona muy válida para conseguir todo lo que te propongas en la vida y en Forever Dream Express en concreto. Por tanto, recuerda, creo que ya ha sido dicho en alguna de las conferencias anteriores, vuelve a soñar, porque como explicó muy bien Edward, de pequeños queremos ser de todo. El otro día había un periodista de Antoni Bassas, aquí en Cataluña, decía, yo de pequeño quería ser futbolista y astronauta. Y bueno, como veía que futbolista era muy malo, pues luego quería ser astronauta. Y luego periodista. Y pensé, bueno, periodista, futbolista, como soy muy malo, más vale que escriba sobre los futbolistas. Y acabó siendo periodista y por eso los niños sueñan y sueñan en grande, no sueñan en pequeño. Por tanto, tenemos la capacidad innata. La naturaleza nos da esa capacidad de soñar en grande. Volvamos a ser soñadores. Ten un propósito. Luego veremos un poquito más qué es esto del propósito. Sueña en grande, pero que no se te suban los humos a la cabeza, sobre todo cuando empieces a tener resultados. Sigue siendo humilde y sencillo. Sencillo en el doble sentido de la palabra. Que tú seas sencillo y que trabajes de forma sencilla. No te conviertas en un erudito que empiezas a explicar las cosas de forma que nadie las entienda. Solo tú, aunque parezca que sepas mucho. El objetivo no es que las personas piensen que sabemos mucho. El objetivo es compartir, dar a conocer, que las personas nos entiendan. Muy importante, sé siempre positivo. Fíjate que no he puesto sé positivo. Sé siempre positivo. Busca el hábito de ser positivo. Enfócate siempre en lo que haces, en lo que quieres ser.
no en lo que no deseas, no en lo que no quieres hacer, no en lo que no quieres hacer. Siempre en positivo. Dijimos que Network Marketing es un negocio de personas. Trata bien a las personas. Y sobre todo, no abandones nunca. No abandones nunca. Solo hay dos personas que fracasan. Los que no empiezan y los que abandonan. Recuerda, tú eres la clave. Sigamos el hilo del campeonato de fútbol. Piensa, ¿cuál era tu situación hace 4 años, cuando era el Mundial de Sudáfrica? ¿Cómo era tu situación económica, física, personal, profesional? Y piensa, ¿cuál es tu situación actual? Piensa también, ¿cuál será tu situación en el próximo Mundial de Fútbol? No sé si es en Qatar. Lo que sí que sé es que es dentro de 4 años. ¿Cuál será tu situación en el próximo Mundial de Fútbol dentro de 4 años? Empieza a determinar cuál será tu situación en el Mundial de Fútbol dentro de 4 años. Me encantaría que cuando empiece el Mundial dentro de 4 años me dijeras por cualquier medio, Manel, yo estuve en tu conferencia, yo tomé la firme determinación que yo dentro de 4 años iba a estar así, 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 y lo he conseguido. Y yo te diré enhorabuena, porque yo sé que tú puedes. Dice Albert Einstein, decía, locura es seguir haciendo las mismas cosas y esperar que las cosas cambien. Recuerda esos aspectos fundamentales, léelos cada día, imprégnate de ellos, siéntelos, haz de ellos un hábito, aplícalos una y otra y otra y otra vez, aunque al principio no sea fácil. Yo sé que no es fácil. Seguramente que Leo Messi o el que meta el gol decisivo del Mundial será uno de los jugadores que más chutes habrá fallado a portería. Por eso es efectivo, porque ha fallado un montón de veces. Ten un propósito, una causa, ser parte de un movimiento. ¿Acaso alguien cree que el dinero compra la felicidad? Ojo, no digo que el dinero sea malo, no confundir. Pero el dinero no compra la felicidad porque muchas personas que tienen muchísimo dinero no son felices, se suicidan, toman drogas, vuelven alcohólicos, etcétera, etcétera. Si el dinero comprara la felicidad, las personas ricas no harían estas cosas. Un propósito añade significado y objetivo a tu vida. Tú sabes la satisfacción de cada noche meterte en la cama, decir gracias y sentirte satisfecho de lo que estás haciendo. En Forever Being Express, como dice muchas veces Ron Williams, formamos parte de algo muchísimo mayor y más importante que nosotros mismos. Pero tú puedes englobar este movimiento, esa causa, este propósito, dentro de tu propósito personal de vida. Y dentro de ese propósito tú puedes tener otras causas. ¿Sabes lo bueno de esto? Que la causa sobrevive a las personas. Tú puedes faltar el día de mañana y tu movimiento seguir. Aquí he puesto un par de catalanes que son ídolos míos, como Vicente Ferrer, y el arzobispo de no sé qué lugar de San Luis del norte de Brasil era Casaldáliga, que en vez, cuando lo ordenaron obispo, hizo que en vez de ponerle una mitra, le pusieran un sombrero de paja. Y recientemente vi un documental de él y vivía humildemente. No quería nada de lujos. Igual como Vicente Ferrer, que su fundación ha hecho un gran trabajo en la India, hoy ya no existe, falleció, pero ese movimiento continúa adelante con su mujer y todas las personas que integran dicha fundación. Comprométete con el propósito. ¿Os acordáis lo que dije de la jura de bandera? Derramaréis la última gota de vuestra sangre para defender la patria, no sé qué decían ellos. Bueno, a ver, primero, a ver qué patria, ¿no? Y a ver qué quiere hacer esa patria, porque
Claro, si tengo que defender una patria que resulta que hace atrocidades, pues igual no. Así que comprométete con un propósito que sea digno. Por cierto, no pienses que será fácil. Ya te he contado un poco mi historia. No pienses que será fácil, porque si no, te vas a dar de cabeza contra la pared. Y esas son las falsas expectativas que crean frustración. Ten en cuenta esta frase. Léela cada día si hace falta. Lo que es popular no siempre es correcto. Y lo que es correcto no siempre es popular. Te van a criticar, sí, seguro. Vas a tener negativazos, sí, seguro. Van a haber ladrones de sueño que te querrán tirar abajo lo que tú quieres conseguir, segurísimo. Pero recuerda, lo que es popular no siempre es correcto y lo que es correcto no siempre es popular. Y no desees agradar a todo el mundo. Sé tú mismo. Ojo, no tienes que ir diciendo todo lo que piensas a todo el mundo, aunque no. Que no quiere decir que no seas sincero, ¿eh? Ojo. Pero si tú crees que algo puede ofender a alguien y lo puedes evitar, pues no tienes por qué. Pero no tienes por qué decir lo contrario de lo que pienses. Muy importante. Vendrán tiempos duros. Puede que ahora mismo sea un tiempo duro para ti. Pero desde que empecé en Network Marketing, en aquellas primeras formaciones, recuerdo un dicho que era el siguiente: cuando el camino se pone duro, solo los duros continúan en el camino. Y quizás tú pienses, bueno, sí, Manel, pero tú, claro, tú. Yo soy una persona ordinaria y las personas como yo no se implican en grandes causas. Pero yo, pobre de mí, ¿qué influencia puedo hacer yo? ¿Cómo puedo yo influir para cambiar el mundo? Bueno, no sé, por ejemplo, antes he dicho Vicente Ferrer y Pere Casaldàliga. No eran personas archi super ricas, pero tenemos el ejemplo también de Gandhi o de Nelson Mandela, que estuvo un montón de años prisionero y fue capaz de perdonar a sus captores que estaban haciendo atrocidades en Sudáfrica. Es importante para empoderarte y autoliderarte, aprender a superarte a ti mismo. Así que aprende a superarte a ti mismo. Trabaja para llegar más alto de donde llegas actualmente. Esto en deporte es así. Si tú quieres mejorar tus marcas, vas a tener que entrenar duro. Piensa, ¿qué estoy haciendo yo? No que lo digas tú, tú también puedes preguntar eso, pero yo, Manel, ¿qué estoy haciendo aquí ahora? ¿Estoy influyendo en alguno de ustedes con lo que he dicho hasta ahora? ¿Alguno de ustedes está tomando conciencia de la importancia de nuestra causa, de la causa de Forever Green Express? ¿Creen que encaja nuestra causa en su propósito de vida? Esto que estoy haciendo es una forma de superarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque el resultado en Network Marketing no va a venir solo por mí. Sí, yo debo crecer como persona y como profesional del Network Marketing. Pero si influyo en ustedes, ustedes también van a crecer, van a empoderarse, van a autoliderarse y luego van a hacer lo mismo con otras personas. Igual como aquella frase que la recuerdo yo, alguien me influyó a mí, alguien me inspiró a mí. Así que empezamos por uno mismo y luego influimos en otras personas. Sueña en grande, pero sé humilde y sencillo. Te voy a dar 3 claves para mantener la sencillez. Número 1, actúa. No estés buscando todo el rato a ver de qué forma lo hago sencillo. No, actúa y luego piensa cómo lo has hecho y si lo podrías haber hecho de una forma más sencilla y más eficaz. Muy importante para tu autoestima, logra pequeños éxitos. Ni que sea entregar una banda, ni que sea que esa banda que le ha entregado ha funcionado, aunque no te compren. Eso es un éxito. Entregaste una, le funcionó, pero no tiene dinero para comprarlo. Es igual.
ella va a correr la voz, le vas a pedir referencias. Has conseguido un éxito. Vende una banda, vende 3, vende 6, vende un paquete. Es un éxito. Has presentado el plan, no se patrocinó, es un éxito, pero has dado el plan. Has hecho el seguimiento. Has pedido referencias. Has afiliado a una persona. No importa, por pequeño que sea. Has hecho tu primer contacto. Has descolgado el teléfono, has descolgado el Skype. Has hecho uno por WhatsApp, por Skype, por Facebook. Es un éxito. Estás haciendo algo que te lleva a tu objetivo. Esta frase es un poco del siglo pasado, que el papeleo, por eso lo he puesto entre comillas, no te paralice. Las acciones que dan dinero son las que tienen que tener la mayoría de porcentaje en tu tiempo. Por ejemplo, está bien formarse, está bien conocer tu back office, está bien conocer la web, está bien conocer las Power Scripts, pero todo eso no son acciones que dan dinero. Las principales acciones que dan dinero es prospectar, presentar, inscribir. Crear un afiliado, un cliente o que te den referidos. Si no te dan nada de eso, lo pones a la lista de los 6 meses. Y a los 6 meses lo vuelves a contactar. Yo contacto en Navidad, contacto en verano principalmente, en agosto. En Hispanoamérica, en el sur, en invierno. Enseña y ayuda, acompaña. Y también enseñar a enseñar. Enseñar a ayudar, enseñar a acompañar. Todo eso da dinero. ¿Por qué? Porque nos estamos duplicando y es el objetivo del network marketing. Recordemos, no podemos hacerlo nosotros solos. Cuanto más breve sea tu mensaje, mayor será su efecto. Como dice, lo bueno, si es breve, 2 veces bueno. Ejemplos de publicidad, de frases publicitarias. Coca-Cola es así. A las drogas, dile no. La chispa de la vida. O uno que tengo yo en mis tarjetas, stop al dolor, naturalmente. Ten claro el objetivo y sé TCC. Claro, concreto y conciso. Pero sobre todo, no podía faltar la clave de todo, que es cree en ti mismo. Así que muchas gracias por estar aquí, por haber elegido asistir a esta videoconferencia de formación en vez de ver el Brasil-Holanda o tantas otras cosas interesantes y divertidas que hay un sábado. Con ello, asistiendo a esta formación, has demostrado autoliderazgo, empoderamiento y autodisciplina. Recuerda, son tus decisiones y no tus circunstancias las que determinan tu futuro. Fíjate que has dado un paso más y estás más cerca de tu meta, de tu objetivo, de tu sueño. Enhorabuena por tu decisión. Feliz fin de semana y de propina vamos a dar unos premios, vamos a dar a conocer los premios de las personas que empezaron el curso de Kevin O'Connor, es decir, desde que empezamos el curso de Kevin O'Connor hasta que finalicemos, que tal hasta el 31 de agosto, cada persona que por primera vez, por ejemplo, si ya tenemos un rango, no contamos, hasta que no subamos al siguiente. Cuando por primera vez tengamos una estrella, vamos a tener de regalo un pack de Power Scripts. Cuando conseguimos por primera vez 2 estrellas, 2 packs de Power Scripts y el libro de GoPro, que anomenar, ¿cómo se dice en castellano? Que he nombrado, que he dicho anteriormente, el libro GoPro. Y si llegas a 3 estrellas, una tablet. El requisito es alcanzar el nuevo rango desde el inicio hasta el final del curso. Vamos a poner hasta el 31 de agosto, que podría ser aplazable, pero en principio esa es la fecha. Así que gracias de nuevo, un abrazo desde la costa Barcelona-Maresme. Hasta la próxima. Gracias.